para no pecar de olvidos, déjame aprovechar rápido para felicitar a dos que están en proceso de cumpleaños en estos días. Uno es Rey, yo vi a Rey por ahí, ¿no? Ah, míralo aquí. Rey cumplió años el día pasado y Santini creo que cumple años mañana. Sí, así que eso es para que usted vea. Los hombres también cumplen años y tampoco lo dicen. Bueno, hoy vamos a trabajar con una porción del capítulo 5. Obviamente no podemos irnos capítulo por capítulo porque sería demasiado extenso el estudio. Pero sí podemos trabajar con una porción del capítulo 5 y luego continuar hacia el capítulo 6 del libro de Romanos. Si nos pueden poner en la pantalla, no sé si se puede hacer, si no buscamos entonces en las Biblias y leemos Romanos capítulo 5 del 12 en adelante. Quisiera tocar esa porción porque está de alguna manera vinculada y relacionada con el capítulo 6. Romanos capítulo 5 del verso 12 en adelante. Vamos a buscarlo aquí. Y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por una transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia
para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Bastante complicado la perícopa, ¿verdad? Un juego de palabras de esos estilos de Pablo, y dentro de un contexto que obviamente si usted lo miró y se da cuenta, Pablo le está escribiendo aquí a quiénes. ¿A quiénes? Vamos a ver quién la pega. ¿A quién le está escribiendo Pablo aquí? A los judíos. Le está escribiendo a los judíos. Los judíos son los que entienden ese lenguaje. El lenguaje de la ley. Pero la carta, esa perícopa de la carta está siendo dirigida a la comunidad de judíos en Roma, directamente a ellos. Ahora, ¿qué cosas podemos concluir dentro de todo ese juego de palabras y de expresiones y de terminología que está escrito etimológicamente en un contexto judío? ¿Qué Pablo nos está diciendo en estos versos? Número uno, nos está diciendo que el pecado es múltiple en sus ramificaciones y en su manifestación. Eso es algo que nos está comunicando. O sea, un solo pecado, uno solo, el de la desobediencia, ¿verdad? De Adán y Eva, un solo pecado hace que todos los hombres entren a una experiencia de pecado. Nos separa de la comunión de Dios. Desde luego, eso es lo que cree el judío. Por eso está la historia del Génesis. El judío cree eso. Por lo tanto, Pablo muy sutilmente está diciéndole a la comunidad de cristianos judíos: mira, yo creo como ustedes y lo veo desde esta perspectiva. Claro, lo que el judío le daba trabajo creer es la justificación mediante la fe, el acto de la gracia. Pero Pablo inmediatamente lo que hace es que los coloca en la posición como ellos creen, para luego entonces comenzar a decir cómo es que se resuelve el problema. Porque yo no estaba cuando Adán pecó, y no es justo que si yo no estaba allí me culpen a mí de lo que yo no hice, ¿verdad? Pero esto es lo que el judío cree. A veces la gente lee esto y viene donde le dicen: pero es que eso no es justo. Digo: oye, esto es lo que el judío cree, chico. Y si el judío lo cree, hay que explicárselo como él lo cree, como lo postula dentro del Pentateuco, dentro del Génesis. Ahora, el otro elemento que utiliza Pablo aquí es la definición del pecado, ¿verdad? ¿Cómo esa definición adviene a las Sagradas Escrituras? A base de la multiplicidad de muchas acciones. O sea, el pecado no adviene por una sola fuente de acción. El pecado tiene multiplicidad de acciones. Y esa multiplicidad de acciones atenta hacia un solo objetivo, hacia el plan y el propósito de Dios para con la humanidad. ¿Por qué se le llama pecado a toda esa multiplicidad de acciones que el ser humano puede realizar, puede hacer? Porque todas y cada una de esas acciones atenta contra el propósito de Dios para el ser humano. Por lo tanto, hay que aprender a definir el pecado. Porque a veces podemos llamar pecado a lo que no lo es. Y a lo mejor a lo que no es le llamamos ¿qué? Le llamamos pecado. Entonces, dentro del contexto de esa multiplicidad de acciones que la Biblia presenta como pecado, pues, ¿cuáles son esas? Todo acto de desobediencia a Dios es un acto de pecado. ¿Sí? No dar al blanco del propósito divino, es decir, no cumplir con el propósito de Dios, con el plan de Dios, eso es pecado. La falta de justicia, iniquidad,
es falta de justicia. Pues la falta de justicia es pecado. La rebelión contra lo natural. Fíjate que Pablo, cuando le escribe a los gentiles, les dice, y ustedes se rebelaron contra el Creador, porque a fin de cuentas la rebelión contra lo natural es también pecado. La injusticia es pecado. Deshumanizar, y esto es un término que hoy en día necesitamos considerarlo con mucha seriedad, porque a veces la gente no se percata que deshumanizarse es pecado. Es pecado. O sea, nadie puede caminar haciendo algo que lo deshumanice, que rompa la realidad de su integridad como ser humano, que violente su integridad. Uno se topa con alguna gente y cuando le empiezan a contar el problema, uno dice, oye, pero tú no te das cuenta que lo que a ti te está sucediendo te descompone como ser humano. Rompe el patrón, el modelo, la estructura para lo que Dios te concibió. No, pero es que yo entiendo que yo tengo que sufrir. Óyeme, uno puede sufrir bajo circunstancias fortuitas, pero yo no meto la mano debajo de una plancha eléctrica de 450 grados simplemente para sentir satisfacción con el sufrimiento, porque estoy haciendo daño ¿a qué? A mi cuerpo, y eso es deshumanizarme. ¿Ves? Entonces, la deshumanización es pecado. El transgredir la ley de Dios, el no importar la ley de Dios, también es pecado. Y otras cosas que tal vez en la Sagrada Escritura empezamos a mirar, y empezamos a ver, y uno dice, oye, fíjate qué cosa. Por ejemplo, hay una expresión que se usa mucho en el Antiguo Testamento cuando dice, hay de los que dicen que Jehová ha dicho, y Jehová no ha dicho ¿qué? No ha dicho nada. Pues eso es pecado. O sea, pecado es todo aquello que el ser humano realice en acción que vaya en detrimento del propósito y del plan de Dios con respecto a Él, con respecto a sí mismo y con respecto a sus semejantes. O sea, porque yo puedo pecar contra Dios, pero puedo pecar contra mí mismo. Cuando yo permito que se me deshumanice, yo estoy pecando ¿contra qué? Contra mí mismo, que soy creación de Dios y estoy desacertando a su propósito. Y cuando yo permito o participo de la deshumanización de alguien, pues obviamente también estoy pecando. Ahora, en el Antiguo Testamento había dos formas de pecar, o dos tipos de pecado. Uno era el pecado por yerro, es decir, lo que se conoce dentro del marco tal vez confesional católico, ¿verdad? Cuando por omisión o por un exabrupto o por no sentarme a pensar y analizar bien, ese pecado por yerro, ya y sencillamente el judío decía, mira, ese tiene perdón, pero el pecado que se hacía bajo soberbia, el judío decía, ese no tiene perdón. ¿Ves? O sea, es como cuando uno lee la declaración de una denuncia de algún delito, ¿verdad? Allí entonces, ilegal, a sabiendas, con la intención criminal, porque hay intención. ¿Ves?
Pues si no hay intención, no hay delito. Pero si plantea que hay una intención criminal, pues entonces ya la cosa está más seria. Así que la Sagrada Escritura recoge todas esas acciones de pecado. Y Pablo aprovecha, porque como dijimos la semana pasada, dentro de la tesis de Pablo, el pecado es fruto de la mentalidad pervertida del ser humano. Para Pablo, la naturaleza humana está inclinada hacia el mal. Así es que esa es una escuela de la ciencia del comportamiento humano hoy. Pero note bien que Pablo la plantea dentro de sus escritos y lo recoge precisamente a través de una serie de pasajes bíblicos que, para no distraernos mucho del tema, pues obviamente se los puedo citar: Proverbios 23, versículo 7, y la forma y manera como la iglesia primitiva también entendía, en Marcos capítulo 7, verso 20 al 23. Ahora, hay algo más que Pablo dice en estos versos. Y él dice, obviamente, que el pecado trae al ser humano unas dolorosas y terribles consecuencias. O sea, el pecado, por ejemplo, el pecado en soberbia, puede llevar al ser humano a decir: yo voy a hacer esto, y que se fastidie, ¿verdad? Pero probablemente después que lo hace y empieza a beber lo amargo de su pecado, entonces se da cuenta de que el pecado hace daño. Y en el contexto de la Sagrada Escritura, las consecuencias del pecado son muerte. De hecho, Pablo es el que afirma de forma categórica que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. El pecado trae sufrimiento. El pecado trae infelicidad. El pecado provoca separación. Fíjense qué interesante. Yo cuando niño escuché a un predicador que decía con tanta vehemencia, él decía: cuando usted está luchando con la tentación, lea las Escrituras, porque si cae víctima de la tentación y comete pecado, después no va a querer leerla. Y yo era un adolescente, yo decía: oye, lo que ese señor está diciendo, y realmente es cierto. O sea, el pecado provoca en el ser humano separación. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva cuando descubrieron que habían desobedecido a Dios? Hay que esconderse. O sea, hay que esconderse. No nos sentimos aptos para estar ante Él. Fíjese que la razón por la que la fe bíblica plantea el aborrecimiento al pecado es porque, a fin de cuentas, el pecado trae graves consecuencias al ser humano. De hecho, el pecado puede traer inclusive enfermedad. Yo daba unos cursos en una escuela de maestría sobre introducción al Nuevo Testamento aplicado a la consejería, introducción al Antiguo Testamento aplicado a la consejería, y fue interesante porque los estudiantes podían presentar sus casos, y dentro de los estudiantes había una doctora, voy a reservarme su especialidad, ¿no? Una doctora, y ella nos compartió en el salón de clase que en el hospital donde ella trabajaba había una joven que estaba en estado de coma, pero clínicamente no había ninguna razón que pudiera explicar el estado de coma.
no había nada, pero ella estaba en un estado de coma. Pasaba un día, 2, 3, una semana, y la muchacha no despertaba de su coma. Ella fue a visitarla porque había entrado en unas complicaciones y en su especialidad, pues obviamente le solicitaron una consulta. Ella llegó, evaluó, mandó a hacer unas pruebas de laboratorio y descubrió que no había nada, absolutamente nada que pudiera justificar aquella coma. Así que cuando ella sale, de momento dice, ¿por qué no practico lo que estamos aprendiendo en clase? Y regresó para atrás. Y se acercó al oído de aquella muchachita y le dijo estas palabras. Le dijo, hay algo que te lastima profundamente. Yo no sé lo que es, pero si tú quieres, yo vengo mañana y hablamos. Y en efecto, cuando llegó al otro día, la muchacha había despertado del coma y la estaba esperando. Ahora, ¿qué era lo que le afectaba? Mire qué interesante. Lo que le afectaba era que dentro de su escala de valores había algo que ella entendía que nunca debió haber hecho. Porque lo peor que le puede pasar a un ser humano es que cree escalas de valores y después las violente. Si el ser humano crea escalas de valores, no las puede violentar. Pues esas son sus escalas de valores. Entonces, esta jovencita había creado unas escalas de valores y las había violentado. Y como consecuencia de haber violentado sus escalas de valores, es que cae dentro de una crisis depresiva que finalmente la lleva a apagarse. Lo único que abrió una puerta de esperanza fue lo que le dijo la doctora. Tú tienes un dolor bien profundo que no lo has querido hablar. Y si quieres hablarlo, yo vengo mañana y te escucho. Y allí, aquella paciente empezó a contarle a la doctora precisamente el daño que había producido precisamente a su escala de valores. Ahora, lo que es interesante es que Pablo, dentro de esta carta, está diciendo con perfecta claridad que el problema del pecado y sus consecuencias es cierto que vino a través de una persona que se llamaba como Adán, pero afectaba a todos los seres humanos. Por lo tanto, el judío en su tradición decía, bueno, yo realmente, yo no soy Adán. Yo soy de Abraham para acá. Nuestro pueblo se constituye como consecuencia de Abraham para acá. Pero Pablo le dice, no, ustedes son tan seres humanos como los gentiles. Y ustedes pertenecen también ¿a qué? Al vínculo de la creación. Ustedes son tan descendientes de Adán. Y es interesante, fíjense que cuando Lucas empieza a hablar de la genealogía en su evangelio, retrotrae su evangelio a la experiencia de ¿qué? De Adán. De Adán. Por lo tanto, ustedes como judíos y los griegos como gentiles, ambos están afectados por el pecado, irremediablemente. Ahora, fíjese que el próximo planteamiento de Pablo dentro de su tesis es que hay una promesa de Dios que se da precisamente en el periodo adámico, desde Adán hasta Moisés. Ustedes se excluyen porque ustedes empiezan entonces desde Abraham y continúan con Moisés, pero no, ustedes están equivocados en esa apreciación. Esta situación del pecado adviene desde Adán hasta Moisés. Y dentro de ese contexto, si bien es cierto, viven y sufren las mismas consecuencias del pecado que sufren los gentiles, no es menos cierto que también pueden disfrutar de la misma promesa.
que al primer pecador se le dio. Génesis 3:15. Una promesa de redención, una promesa de esperanza. Y claro, Pablo va a decirle también a sus lectores en Roma, les va a decir que obviamente luego de esto, hasta Cristo, existían paliativos, unas alternativas, pero llana y sencillamente eran inconsecuentes. El ser humano podía, dentro del judaísmo, sentirse perdonado, pero ¿cuánto le duraba el sentimiento de perdón? Le duraba el tiempo que duraba el sacrificio sobre el altar. Una vez terminaba el sacrificio sobre el altar y el sacerdote lo declaraba consumado, inmediatamente el penitente comenzaba a sentirse nuevamente pecador. Por lo tanto, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Ahora, ¿dónde está la alternativa? ¿Dónde está el beneficio del ser humano? Pues Pablo va a decir que ese beneficio está en Jesús. Es en Jesús donde el Evangelio plantea la respuesta al pecado, presentando la única alternativa contra el pecado y contra sus consecuencias. Porque a través del Evangelio de Jesucristo, el ser humano no solamente se libera del pecado, el ser humano puede vivir la gracia de la liberación de las consecuencias del pecado, por lo menos en lo que concierne a la eternidad. Obviamente, Pablo plantea esta tesis como resultado de los planteamientos evangélicos, de los planteamientos de Jesús, de lo que Jesús ha planteado, de lo que Jesús ha dicho. Y encontramos en Romanos capítulo 15 y verso 21, en Mateo capítulo 9 y versículo 6, en Juan capítulo 8, verso 34 al 36, en Hechos capítulo 2, verso 38, en Hechos capítulo 3, verso 19, en Hechos capítulo 5, verso 31, cómo el Evangelio ofrece a Jesucristo como la única alternativa contra el pecado y sus consecuencias. ¿Qué otra cosa nos dice Pablo en estos versos del capítulo 5 de Romanos? Él dice, mira, si el ser humano no viene a Jesucristo, el pecado reinó en el corazón de la humanidad para muerte. Lo único que el pecado provoca en la vida del ser humano es muerte. Claro, es la gran traducción que hace precisamente el Génesis con respecto a la explicación del efecto del pecado, de la desobediencia en Adán y en Eva. Mira, esta gente desobedeció y lo único que recibieron fue terribles consecuencias. El único antídoto para el pecado es la gracia en Jesucristo. Y así como el pecado reina para muerte, la gracia reina para la justicia, para la vida eterna, para la reconciliación con Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo.
Cristo. Y en esto a Pablo no le tiembla el pulso, ¿sabe? El evangelio de Pablo no es abstracto. El evangelio de Pablo es bien directo. Bien directo. Salvación a través de Jesucristo. Reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Paz con el Eterno a través de Jesucristo. ¿Cómo se logra? ¿A través de la ley? No. ¿A través de la filosofía griega? No. Solo se logra creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador. Desde luego. Ahora Pablo va a afinar un poco el lápiz en el capítulo 6. Pero la afinación del lápiz va a seguir consecuentemente su tesis. Lo único es que Pablo ahora no quiere que los griegos le malentiendan. Porque llana y sencillamente él ha terminado de hacer dos expresiones que me gustaría que las viéramos. Romanos 5, 20 y 21. Pablo acaba de concluir con dos expresiones que él tiene temor que ahora los griegos lo malentiendan. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Y Pablo tiene miedo, espérate, que esta gente no vayan a malentender esto, porque todavía hasta el día de hoy hay quienes lo malentienden. O sea, Pablo dice, no, esto hay que clarificarlo. Por eso el capítulo 6 es una clarificación a esa expresión de Pablo, del verso 20 y del verso 21. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Retóricamente. Está pensando y está haciéndose una pregunta que él dice, esta pregunta la pueden hacer mis lectores. Esto quiere decir que vamos a permanecer en el pecado para que la gracia abunde. O sea, el hecho de que pensemos que donde hay pecado sobreabunda la gracia, quiere decir entonces que mientras más pecado, hay más gracia. ¿Se da cuenta cuando uno puede mirar el pasaje bíblico dentro de su contexto? Cuando uno lo puede observar y decir, ahora sí que lo puedo entender bien. O sea, porque hay quienes han llegado a pensar y dicen, no muchachos, mira, en esto del evangelio, muchachos, mientras más tú pecas, más gracia tienes de Dios. Y Pablo está diciendo, no, responderemos a esto que hay que permanecer en pecado para que la gracia sobreabunde. Y note bien la respuesta de él, es categórica, en ninguna manera. En ninguna manera. Y ahora va a dar la explicación del porqué de su no categórico. Porque él dice, óyeme, ya muertos al pecado, porque precisamente una de las experiencias más maravillosas de la gracia es que nos declara a nosotros ¿qué? Nos declara hijos de Dios, nos declara coherederos con Cristo, nos declara integrados al cuerpo del Señor. Por lo tanto, ya muertos al pecado, ¿cómo es posible que entonces vivamos aún en él? No hay manera, dice Pablo, de que una persona diga, yo me declaro muerto al pecado, pero a la misma vez sigo ¿qué? Sigo pecando. Pablo dice, no. Y desde luego toma uno de los símbolos de la fe.
el símbolo del bautismo. Y lo toma tal y como la iglesia primitiva lo está practicando. Esto es así porque al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, y la expresión es bien fuerte. Fíjense que nosotros nos bautizamos en la piscina, o nos bautizamos en el río, o nos bautizamos en la playa, pero en la teología de Pablo, a fin de cuentas, no nos estamos bautizando ni en la piscina, ni en la playa, ni en el río. Nos estamos bautizando en el cuerpo de Cristo. El bautisterio, en la tesis de Pablo, es el cuerpo de Cristo. Al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo que murió. De esta manera, bautizados en su cuerpo, nosotros somos sepultados con Él. Por lo tanto, el entendimiento que Pablo provoca del bautismo cristiano, es que el bautismo tipifica, ¿qué cosa? La muerte al pecado. Para luego decir, y así como por medio de Dios hay una resurrección en Jesucristo, cuando nosotros salimos del bautismo, comenzamos una nueva dimensión de vida. Andamos en una nueva vida. Me gustaría que viéramos un momento Colosenses capítulo 2 y versículo 12, porque esta es la tesis de Pablo, y Pablo no solamente la plantea en Romanos, la plantea también a los hermanos de Colosa. Colosenses capítulo 2 y versículo 12. Mira lo que dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste ¿qué? Resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fíjese que aquí la clave fundamental, la clave es el creer. Yo le hablaba en estos días pasados a un grupo de estudiantes y les decía que la experiencia más contundente de la vida es el creer. Es el creer. Y el creer es una acción que compete al ser humano. Hay gente que a veces dice, no, pero dime cosas para ver si creo. No, pero es que por más que te digan, si tú determinas no creer todo lo que yo te diga, no va a influenciar en ti para creer. Creer es una acción del ser humano. Fíjese que Jesús se acercaba a los enfermos y les preguntaba si ellos creían. Fíjese que Jesús habla con Marta y le dice, Marta, tienes que creer. Yo te lo he dicho un montón de veces. Si tú crees, para el que cree, las cosas son posibles. O sea, esa dimensión del creer. Por eso, mire, no hay instrumento alguno que pueda medir la salvación de ningún ser humano. Porque la salvación del ser humano se sostiene a base del creer. Y si cree, es salvo. A veces uno se
topa, ¿verdad?, con alguna gente que dice, bueno, lo que pasa es que fíjate, él creyó, pero él no fue a ninguna iglesia. Pues, ¿qué importa? Creyó. La experiencia de la salvación no se da a base de cuántas veces yo voy a la iglesia. Se da a base de ¿en qué creo? ¿A quién creo? Lo demás es parte de una disciplina cristiana, de un desarrollo cristiano, de un compromiso cristiano. Pero lo que es trascendente en la vida es el creer. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo creyeres, porque no es meramente que lo digas con tu boca, es que lo que estés diciendo con tu boca sea producto de lo que tu corazón ¿qué? Cree. Serás salvo. Yo me he topado con unas discusiones a veces en la radio donde dicen, no, porque ahí por ahí andan diciendo ahora que lo que es importante es creer y después que crea y que eres salvo. Pues ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Escritura? La Escritura no dice cree y haz estas otras cosas. Lo único que dice es que creas. Ahora, es mediante el creer. Fíjense que esto es un acto de la fe. Es un acto de la fe. La gracia opera como resultado de la fe. Por eso dice, si crees, verás la gloria de Dios. Eso está en una dimensión de trascendencia extraordinaria. Porque la gloria de Dios yo la veo aquí y ahora. Pero la gloria de Dios la voy a ver donde es la eternidad. Y lo que me acompañará en el aquí y en el ahora es el creer. Y lo que me acompañará en la eternidad es el haber creído. Fíjense qué interesante. Es el haber creído. Eso es lo que hará factible mi encuentro con la gloria de Dios en la eternidad. El haber creído. Ahora, si nosotros creemos que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y que siendo plantado juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también hemos sido resucitados con Él, con el poder de la resurrección, la garantía es que hemos entrado a la dimensión de una nueva vida. Como resultado de esto, lo que Pablo está planteando en su tesis es que por el bautismo nos crucificamos con Cristo. Por el bautismo nos sumergimos a la muerte. Y por el bautismo regresamos de nuevo a la vida para una novedad de vida. Y de esa manera jamás volvemos a ser esclavos del pecado. Y a mí me parece que ese es un tema que el capítulo 6 lo plantea de manera magistral. Porque fíjese el planteamiento aquí, esclavo del pecado. Fíjese que hemos sido muertos por Él en el bautismo, resucitados por Él en el bautismo. No somos esclavos del pecado, pero la Escritura dice con perfecta claridad, el que diga que no ha cometido pecado es que es mentiroso. Entonces uno dice, venga, aquí hay una contradicción. No la hay. No la hay. Vamos a verla en su justa perspectiva. Porque hay una gracia que asiste al cristiano y a la cristiana que no asiste al pecador. Que no asiste al que no ha creído. A usted y a mí me asiste. Es el solo hecho de que nosotros tenemos
una doble protección dentro del marco de la gracia. Como resultado de la gracia se nos ha dado al Espíritu Santo. Y es como resultado del Espíritu Santo, obviamente, que cuando somos inducidos al pecado, el Espíritu Santo lo advierte. Mire que yo le he preguntado, yo he hecho la pregunta de 200, a 50, a 100, a 500, a 1000, y siempre me contestan igual. Yo he preguntado, ¿usted ha cometido alguna vez un pecado que el Espíritu Santo no le haya advertido antes? Y la respuesta siempre es la misma. A todos nos advierte que está mal. A todos. Ahora, fíjese en qué estriba la esclavitud del pecado. Al pecador no le hay advertencia. Al cristiano le hay advertencia. Él sigue, como decía el jíbaro, free willy en su conducta pecaminosa. El cristiano, una vez sorprendido en el pecado, va a la presencia de Dios para decirle al Señor, como el salmista: contra ti he pecado y contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecador no sabe ni que hay que pedir perdón. El cristiano sabe que tiene que venir corriendo a humillarse ante la presencia de el Señor. Y como resultado de ello, dice la Escritura, que alcanza gracia, que alcanza perdón, porque a fin de cuentas no es un esclavo del pecado. ¿Cuándo es que usted se da cuenta que está mojado? ¿Dentro del agua o fuera del agua? Mientras uno está dentro del agua, zambullendo, uno no se percata que está mojado. Es cuando uno sale que uno dice: estoy mojado. En la experiencia de el que es esclavo, no se da cuenta, sigue en su proceso. En la experiencia del que no es esclavo, cuando falla, se percata inmediatamente que ha fallado. ¿Y qué dice la Escritura sobre el particular? Mira, no eres esclavo. Y como no eres esclavo, estas cosas yo te las escribo, ¿para qué? Para que no peques. Porque como no eres esclavo, tú puedes determinar no pecar. Pero si pecas, como no eres esclavo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, ¿cuál debe ser el ideal? ¿Cuál debe ser la meta? Pablo nos va a decir en el capítulo 6, porque obviamente lo que él quiere combatir es el pensamiento griego que dice: muchacho, a mayor pecado, mayor gracia. Y como Pablo quiere combatir ese pensamiento, le dice: pues si ya has muerto con Jesucristo y has sido ya justificado, ¿cómo es posible ahora que también quieras volver de nuevo a qué? A caer en la esclavitud de el pecado. Yo puse una nota aquí. Ante esa expresión que Pablo dice: debemos considerarnos muertos al pecado.
pero vivos para Dios en Jesús. Y puse una nota. Esto es una capacitación espiritual, pero racional. No puede operar de otra forma. Tiene que operar dentro del marco de la razón. Hay gente que se incomoda con esto, porque piensan que razonamiento es sinónimo de carnalidad, y eso no es cierto. De la única manera que yo soy y usted es conforme a la imagen y semejanza de Dios es porque somos seres racionales. Somos seres pensantes. Eso es lo que nos hace semejantes a Él. Por lo tanto, el planteamiento de Pablo, cuando dice, mira, considérate muerto al pecado, pero a la misma vez considérate vivo para Dios en Jesús. Óyeme, ¿qué es lo que está haciendo Él? Desafiándonos, ¿para qué? Para racionalmente aceptar nuestro estado de fe. Porque no lo puedes aceptar de otra manera. Tiene que ser que racionalmente. Es decir, tú comienzas a aceptar, yo soy una nueva criatura en Jesús. En mí se ha dado, dentro de esa dimensión espiritual, una transformación. ¿Producto de qué? Producto de la gracia. Óyeme, yo fui a un bautisterio, yo fui a un río, yo fui a una playa, qué sé yo, me bautizaron con arena, no importa, pero yo fui a un acto simbólico, y como resultado de ese acto, yo fui bautizado en el cuerpo de Jesús. Es decir, yo me morí en Él, juntamente con Él. Pablo dice, juntamente con Él yo estoy, ¿qué? Crucificado. No vivo ya yo, sino que ahora vive, ¿qué? Vive Jesucristo en mí. Por lo tanto, el pecado no debe reinar en nuestro cuerpo. ¿Cómo lo puedo hacer? Tiene que ser racional. Tiene que ser algo que yo piense, que yo analice, que yo pondere, que yo considere, que yo me lo repita todos los días. Sí, sí. Porque hemos hecho de la experiencia una experiencia de espiritualidad. Y obviamente corremos el riesgo de irnos a una experiencia fantasmal. Se hace tan espiritual que se convierte en gospel. Nosotros necesitamos considerar, en la dimensión de la fe, la razón no está enajenada. Mire, se dice que Martín Lutero se levantaba todas las mañanas y se sacaba un grito. ¿Y sabe cuál era el grito que se sacaba? Fui bautizado. ¿Y qué quería decir Martín Lutero con que fui bautizado? Yo me crucifiqué con Jesús, me enterré con Él, resucité con Él y estoy en una nueva dimensión de vida. ¿Por qué Martín Lutero tenía que decirlo? Porque Martín Lutero era un soberbio, arrogante y malcriado. Y él estaba consciente de sus áreas débiles. Y se levantaba por las mañanas y lo primero que tenía era que, a conciencia, reafirmar quién era él en Jesús. ¿Eh? ¿Se da cuenta? O sea, ahora, la concupiscencia viene. Querido, la concupiscencia viene. Ahora, es parte de la función racional. Y Pablo habla del culto racional. Es parte de nuestra función racional. Decir, ok, ella viene, pero yo no tengo por qué obedecerla. O sea, a mí me puede venir un mal pensamiento, a mí me puede venir una tentación, pero no tenemos necesariamente que obedecerla. Uno puede decir a cualquier tentación, no, eso yo no lo voy a hacer, eso yo no lo voy a realizar. La concupiscencia está viva, está latente, pero
Pero en el acto de la gracia y mediante la fe, uno puede determinar, porque se considera muerto al pecado, se considera que no esclavo al pecado. Por lo tanto, el argumento de Pablo es: mira, no presentemos nuestra vida al pecado como un instrumento de injusticia, porque a fin de cuentas, si hemos declarado que estamos en una novedad de vida, en esa novedad de vida, pues ya sencillamente no debemos permitir que el pecado se enseñoree de nosotros, porque ya el pecado no se enseñorea de nuestra vida. Es decir, como a mí no me gusta usar a nadie de ejemplo, yo me uso yo mismo. O sea, ¿por qué yo peco? Porque decido pecar. Esa es la razón. Porque yo decido. Porque mi concupiscencia se activa. El Espíritu Santo dice: hey, te fuiste por la izquierda. Pero yo digo: déjame irme por la izquierda a ver qué es lo que veo por ahí. A ver qué pasa por la izquierda. Pero la gran ventaja es el acto de la gracia. Es que no soy esclavo del pecado. Y cuando yéndome a husmear por la izquierda me encuentro con el camión de frente que me golpea y me tira patas arriba, entonces vengo corriendo de nuevo ¿a dónde? Al Señor. Y dice la Escritura: y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esa es la dimensión de la justificación. Por eso el tema de Romanos, el tema de Romanos más excelso es la seguridad de la salvación. Ese es el tema más excelso de Romanos. Oiga, que usted se sienta seguro de que ha sido salvo. Eso es un acto racional. Si a mí alguien me pregunta: ¿tú estás seguro de que tú eres salvo? Sí, yo estoy seguro que soy salvo. Ah, pero tú cometes errores. Sí, pero estoy seguro de mi salvación. ¿Y qué te hace a ti estar seguro de tu salvación? Que yo creo que Jesucristo es el Señor, que Dios le resucitó de entre los muertos, que murió por mi pecado, y yo cuando me bauticé en Él. Yo creo eso. Yo creo eso. Y como consecuencia de ello, puedo hacer mía las palabras del capítulo 8, que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es que en el capítulo 6 de Romanos, el tema más liberador y el tema más sanador por excelencia de Pablo es el tema de la gracia. Es el tema de la gracia. Y es interesante que el tema de la gracia, claro, yo tengo mi propia opinión. ¿Por qué el tema de la gracia se hace tan difícil en Puerto Rico? Usted no me tiene que comprar mi opinión, pero yo se la voy a compartir. La razón por la que el tema de la gracia es difícil en Puerto Rico y en Latinoamérica es porque nuestros países estuvieron subyugados a una experiencia de fe que se sostiene a base de obras. Y óigame, toda una vida, por cientos de años, bajo una estructura religiosa que demarca y plantea actos de obra, me cree a mí que una imposibilidad para hablar de seguridad de salvación. Porque a mí me habían dicho, cultural y religiosamente, que muchacho,
si cometía un pecado, me perdía. Si me reconciliaba, me volvía a salvar. Si volvía a cometer un pecado, me volvía a perder. Y si me reconciliaba, me volvía a salvar. Entonces me pasaba toda la vida perdido y salvado. ¿Ven? Entonces, es un fenómeno cultural. Es un fenómeno cultural. Por ejemplo, esta misma experiencia usted no la va a ver en países europeos, donde llana y sencillamente la experiencia de la fe evangélica tiene 500 años. 500 años son suficientes para romper cualquier vestigio de pensamiento religioso equivocado. Pero en el caso nuestro, en Latinoamérica, pues obviamente no lo es. Y eso hace que se cree en la experiencia de los cristianos latinoamericanos dentro del marco de muchas denominaciones el concepto de la gracia como algo intolerable. No, o sea, ¿cómo es eso? Que yo soy salvo solo por la gracia. No. ¿Y las obras dónde están? Y desde luego, eso no lo cree solamente el catolicismo, eso lo creemos también nosotros, los evangélicos, muchas veces, que pensamos que es necesario. Óigame, yo no quisiera lastimar a nadie, pero cuando a un cristiano se le dice, mira, el Señor te salva, pero además de eso, tú no te puedes volver a recortar el pelo, ni te lo puedes volver a pintar. Si te pintas el pelo y te recortas, te pierdes. Y si te dejas la barba, estás más perdido que el mismo diablo. ¿Acaso eso no es una invitación a las obras de la ley? O a los actos de las obras, como mérito de salvación. ¿Bien? Entonces, ese planteamiento hay que verlo con claridad dentro del contexto histórico, porque a fin de cuentas, todavía hoy nos vamos a encontrar con gente que entiende que es intolerable. No. Se necesitan las obras. Es inaceptable. No, ¿cómo? No, que yo no le doy nada a Dios. Porque hay gente que quisiera darle a Dios. Mire, hay gente que no le gusta que le hagan favores. Usted le hace un favor y lo primero que dice, ¿qué te debo? No me debo. ¿Cómo que no te debo? No. Porque no. El orgullo no les permite aceptar favores. Entonces, gente así va a chocar con la experiencia de la gracia. ¿Cómo? No, algo yo tengo que aportar. Algo yo tengo que aportar. Y Pablo es claro, sí hay algo que aportar, creer. Sí hay algo que aportar, racionalmente entender que ya no somos esclavos de ¿qué? Del pecado. Porque los dos extremos están en los que creen que tienen que aportar y en los que creen que no hay que aportar nada. Inclusive, si hay algo que aportar, se puede aportar pecado, y mientras más pecado, más gracia. Por lo tanto, para algunos, el tema de la gracia es como una puerta abierta para seguir en sus estilos de vida, sin crearse una conciencia de ¿qué? Una conciencia de novedad de vida. Y note bien que yo he caminado un poco y he regresado hacia atrás, porque yo quiero ver esto en su justa perspectiva. Eso no quiere decir que como humanos no fallemos. No. Lo que esto quiere decir es que aun cuando fallemos, tenemos una virtud en la gracia. Y es que el que yo falle no me hace esclavo del pecado. Si yo decido venir ante los pies del Señor y pedir perdón. Si
pecas, abogado tiene para con el Padre. Ahora, ¿qué hace Pablo? Pablo toma la imagen, una imagen real de su tiempo, de algo que sucedía en su tiempo, que es la imagen del esclavo. Mira, el esclavo no se pertenece a sí mismo. El esclavo es propiedad exclusiva del amo. El amo lo puede matar como lo puede destruir. Y Pablo va a decir, mira, hay que entender con perfecta claridad el balance de esta tesis que yo les estoy presentando. Cuando estamos ausentes de la gracia, somos esclavos del pecado. Y el que es esclavo del pecado no se pertenece a sí mismo. Y el que es esclavo del pecado es propiedad del amo a quien se ha esclavizado. Y ese amo lo puede destruir como lo puede matar. De hecho, el ser humano en su esclavitud de pecado, y esto yo lo he corroborado interesantemente con gente, el pecador odia y ama a la misma vez su pecado. Odia y ama a la misma vez su pecado. ¿Qué quiero decir con eso? Mire, hay gente que aborrece lo malo que hacen, pero no pueden dejarlo de hacer. Sí. Mire, yo he conversado con gente que me dice, mira, este cigarrillo me está fastidiando los bronquios, me está destruyendo los pulmones. Pero ¿sabe cómo me lo están diciendo? Maldiciendo el cigarrillo, pero fumando. Ama y a la misma vez odia. No puede zafarse. ¿Por qué? Porque no se pertenece a sí mismo, se pertenece a su amo. Es propiedad exclusiva de su amo. Y eso lo podemos, ¿no? Mire, yo he conversado, de hecho, tuve la oportunidad hace unos años atrás, bastantes años atrás, de conversar con una persona que había cometido un acto de pedofilia. Y él mismo me admitía lo asqueroso de su conducta. Me decía, lo triste de esto, pastor, es que yo no puedo garantizar que no lo vuelva a hacer. Odia y ama a la misma vez. Porque el pecado corrompe, el pecado destruye, el pecado deshumaniza. El pecado hace que el ser humano pierda todo sentido de moralidad. O sea, no hay nada más horrible en la tesis de Pablo que el pecado. Y lo triste que Pablo plantea es que no hay una experiencia ni en el campo de la filosofía ni en el campo de la ley que lo pueda erradicar. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, es lo único que nos puede limpiar de pecado. ¿Y cómo se hace? Un acto de gracia que el ser humano tiene que creerlo. Por el otro lado, en el planteamiento de Pablo, hay quienes reclaman su libertad para hacer lo que le venga en gana. Pero en su tesis él dice, pero realmente, ellos están haciendo lo que quieren. No. Hacen lo que las circunstancias lo llevan a hacer. Hacen lo que sus instintos irracionales lo llevan a hacer. El ser humano puede decir que es libre para hacer lo que quiere, pero a
fin de cuentas, como resultado de la esclavitud en su pecado, no hace lo que quiere, hace lo que sus instintos lo llevan a realizar. Y Pablo coge esa figura del esclavo y dice, mira, a conciencia, ¿qué debemos hacer? Chicos, lo que debemos hacer es mejor declararnos esclavos de Jesús. ¿Y sabe algo? En todas las cartas de presentación de Pablo, Pablo se llamó esclavo de Jesús. Y usted dirá, eso yo no lo he leído en ninguna. Sí, está así mismo. No hay una carta de presentación de Pablo donde Pablo no diga de sí mismo, soy esclavo de Jesús. El término siervo, doulos, en griego, es esclavo. Donde quiera que Pablo presentaba sus cartas, él decía, Pablo, esclavo de Jesucristo. Oye, porque eso tiene que crear un efecto a la psiquis increíble. O sea, si algo se le obligaba al esclavo era reconocer a su amo. O sea, el que era esclavo de Juan no podía decirle a Juan, Juan. El esclavo le tenía que decir como amo. Y Juan lo tenía que llamar por esclavo. Esclavo, venga acá. Porque era la correspondencia del mensaje más claro. Tu función está demarcada en tu título. La mía está demarcada en mi título. Yo soy el amo. ¿Tú eres qué? El esclavo. Y Pablo tenía tan claro eso en su vida que decía, yo soy esclavo de Jesucristo. Todo lo he dejado por basura para ser esclavo de Jesucristo. Por lo tanto, para poder responder a ese planteamiento equivocado de que permaneceremos en pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera, Pablo dice, mira, la gran ventaja que tiene el entenderse uno esclavo en Jesucristo es que nuestra esclavitud en Él se traduce en amistad. Nuestra esclavitud con Él se traduce en una relación de amor. No hay nadie más que ame a su esclavo como Jesús. De hecho, los testimonios neotestamentarios en los evangelios que encontramos de hombres que fueron ante Jesús porque amaban a sus esclavos, Jesús tradujo ese amor por fe. Cuando el centurión vino y le dijo, mira, mi esclavo está enfermo y yo no soy digno de que tú llegues a mi casa para sanarlo, pero di la palabra. Ese amor a su esclavo, Jesús lo tradujo por fe y dijo, no he visto en Israel a un hombre con tanta fe como este. En la experiencia de la fe cristiana, entendernos esclavos de Jesús es entender que su gracia toma la iniciativa para nuestro bien. Y el declararnos esclavos, lo único que plantea es que asumimos una posición de conciencia. Es una posición de conciencia. Por eso Pablo utiliza el símbolo del esclavo y utiliza la imagen del bautismo para presentar su tesis en esta discusión. Y esto estaba avalado por la iglesia primitiva. La iglesia primitiva planteaba que primero se renunciaba al paganismo para luego bautizarse como cristiano. No podía hacer las dos cosas a la misma vez. O sea, primero
la persona cuando iba a las aguas decía renuncio al paganismo y luego me hago cristiano por el bautismo. Y Pablo traduce eso en muerte y en vida. Cuando renuncio al paganismo y me bautizo, muero. Cuando emerjo de las aguas, vivo en la dimensión de una nueva criatura. ¿A qué muero? Muero a la esclavitud del pecado. ¿A qué vivo? A la esclavitud de aquel que me ha sacado de las tinieblas para vivir en su luz admirable. Si pensamos que como resultado de la gracia podemos seguir viviendo al estilo de cuando éramos esclavos del pecado, Pablo nos va a decir en el capítulo 6, defraudo a Dios. ¿Por qué lo defraudo? Porque estoy diciéndole que como Él me perdona, yo me aprovecho de su noble corazón para perdonarme y no me importa desacertar al blanco. Declaro inoperante el poder de la redención de Cristo a través de su sangre. Porque obviamente, entonces la sangre de Jesucristo no me redimió. Yo sigo siendo ¿qué? Esclavo, no me compró. No soy un resucitado en Cristo para vivir en novedad de vida. De hecho, en la tesis de Pablo dice, si te mantienes en pecado para que la gracia sobreabunde, entonces nunca jamás podrás decir, no vivo yo. Cristo vive en mí. Ahora, si por el contrario nos hacemos esclavos de forma consciente del Señor Jesús y de su gracia, el mundo sabrá que nunca jamás podrá volver a esclavizarnos. Porque la gracia que vivía el esclavo era cuando alguien lo redimía. Una persona podía ser esclavo y alguien decía, ¿cuánto vale ese esclavo? Pues mira, vale $100. Ok, lo compro. Lo compraba y lo redimía. La persona recibía un documento que decía que había adquirido a ese esclavo. Y esa persona decía, redimí al esclavo. Le entregaba el documento. Yo, fulano de tal, redimí a este esclavo. Le entregaba el documento y le decía, ya eres libre. Sí, se hacía. Ya eres libre. De hecho, en Puerto Rico, uno de los grandes hombres ilustres, me parece que Hostos, el doctor del área oeste, compró esclavos para hacerlos libres. Betances compró esclavos para hacerlos libres. Te compro, te redimo, aquí tienes, te vas libre. Y cualquiera podía pretender apresarlo. Le decía, no, espérate un momentito, mira, a mí me redimieron, yo soy libre. Esa es la tesis de Pablo. Cuando el mundo quiere volverme a apresar, yo le puedo decir, yo fui redimido. Por lo tanto, nunca más volveré a ser esclavo. Sigo siendo humano. Puedo cometer errores. Puedo fallar. Sí, pero no es mi constante. No es mi constante. Puede ser mi excepción, pero no es mi constante. ¿No le parece a usted que eso es maravilloso? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ajá, tenemos dos preguntas por allí, Polito, a la parte de atrás.
Hermano, me llama la atención el capítulo 6 de Romanos. Me llama la atención el capítulo 6 de Romanos porque hay una parte donde dice sabiendo esto. Sabiendo esto. O sea, primero hay que saber que estamos muertos juntamente con Cristo. Racionalización. Cuando fue llevado a la cruz, fuimos crucificados, muertos y sepultados con Él. Eso hay que saberlo. Sí. Es una cuestión de revelación y a la vez de razonamiento. Sí, Señor. Para que creyendo eso que ha dicho Dios, porque si nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, nunca nos vamos a ver muertos en Cristo. Por eso vivimos por fe, justo por la fe vivirá. Entonces, sabiendo esto, una vez que nosotros sabemos esto, entonces el apóstol nos invita a que nos consideremos muertos. Sabes que estás muerto, ahora considérate muerto, pero vivo para el Señor. Para el Señor Jesucristo. Y eso de verdad es una revelación, de cuestión, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, que la fe es racional. Sí, Señor. Es racional. Y en ese razonamiento tenemos también que ver que Dios nos ve a nosotros, es en Cristo, porque somos imperfectos. Imperfectos en el sentido en nuestra vida diaria, pero ante la presencia de Dios en Cristo ya somos perfectos. Amén. Amén. Pero en la vida diaria vamos hacia lo perfecto. Entonces hay hermanos, disculpen, muchos que dicen, bueno, voy a vivir en la gracia, voy a vivir como me da la gana. No. El que ha nacido de nuevo no puede perseverar en el pecado para que la gracia abunde. El que ha nacido de nuevo es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, él va a ser sometido a una disciplina, a una corrección. Porque si Dios nos considera a sus hijos, y somos hijos de Dios, nacidos de Dios, entonces Él va a disciplinarnos porque Él es santo. Y Él quiere hacernos partícipes de su santidad porque Él es santo. Pero lo maravilloso es que nos ha dado una naturaleza divina para que respondamos a esa exigencia que el mismo Dios nos dice a medida que vamos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. A medida que vamos creciendo en su gracia, en el conocimiento de Dios, sabiendo esto, no solamente es vernos muertos, sabiendo otras cosas más que con el tiempo vamos aprendiendo y vamos siendo corregidos y enseñados por el Señor hasta que... Muchas gracias. Gracias. Adelante. Es muy interesante. Ok, voy al locutor. Pastor, me interesa lo que usted plantea porque lo sé con tanta educación, calma y sabiduría. Pero me preocupa que yo hablaba los otros días con una hermana cristiana, que ella es bien pentecostal, de actores Sí. Y me trajo de ejemplo de personas de la televisión. ¿Puedo decir nombre? No. Pero es público, es público. No, pero no. Por respeto a usted no va a decir nada. Gracias. Pues son programas de televisión que hay gente que alaban al Señor, pero en su vestimenta, pues... y yo no dudo que amen al Señor. Tal vez eso es lo que te plantea el hermano Paul. Pero me gustaría que usted planteara ese punto, que puede tener confusión en personas que aman al Señor, pero en su vida diaria, de su vestimenta, sea hombre o mujer, no visten apropiadamente porque a lo mejor no tienen un maestro o pastor que lo lleve adecuadamente a esa parte importante. Lo que pasa, yo voy a contestar a tu pregunta y concluimos. Lo que pasa es que eso es bien subjetivo. O sea, yo puedo encontrar a una persona vestida de una forma que a mi juicio todavía no es de mi agrado. Pero eso, o sea, mi concepto ético o mi concepto de moralidad no puede determinar el de otros. O sea, no hay manera. O sea, yo sí puedo entender que hay una ética. Por ejemplo, yo le digo a la gente, mira, de la forma como vas a la playa, no vengas a la iglesia. Y desde luego, de la forma como vienes a la iglesia, no vayas a la playa, te vas a ver ridículo en la playa, de esa misma forma.
Pero, y creo que el hombre y la mujer debe vestir con corrección, y de hecho hay una ética para eso. De hecho en los tribunales y en hospitales no permiten a las personas vestir como quieran. O sea, hay un código de vestimenta, pero eso no demarca la espiritualidad. Eso lo que demarca es el código, pero eso no demarca la espiritualidad. O sea, sí, el hecho de que yo vea, claro, yo puedo ver a lo mejor a una persona que va al tribunal en pantalones cortos y lo van a virar desde la entrada del tribunal. Aquí usted no puede entrar en pantalones cortos, pero todos los jueces lo pueden ver en el Parque Muñoz Rivera en pantalones cortos y no lo pueden sacar del parque porque allí no está aplicado ese código. Y yo puedo entender que la iglesia se puede reservar el derecho de decir, mira, como veniste vestido no es lo propio, no es lo apropiado, pero eso no tiene que ver absolutamente nada ni con salvación, ni tiene que ver nada con santidad. No podemos confundir. Yo sé que tú estás claro en eso, tú estás planteando la situación de esta persona, pero no podemos confundir la gimnasia con la magnesia. O sea, bueno, se usa y la persona tiene perfecto derecho a decir lo que quiera decir, pero no es lo apropiado, y uno no nos da derecho a juzgar la vida de nadie. O sea, si me encuentro a una, Dios mío, yo me voy a atrever a usar esa expresión, ¿verdad? Si yo me encuentro a un juez o a una juez en traje de baño en el tribunal, voy a decir, ese está loco. Pero si me lo encuentro en la playa, no puedo pensar que está loco. Está loco, mira cómo se atrevió a llegar al tribunal ese juez o ese abogado o ese fiscal, porque allí hay una ética para eso. Y lo propio es que la gente respete la ética establecida en el lugar donde se ha establecido. La iglesia, cada persona debe pensar y decir, oye, ¿cómo debo ir vestido a la iglesia? Pues yo debo ir vestido a la iglesia como no voy al parque, porque voy a la iglesia. Pero mire, para que usted tenga una idea, yo no me considero que estoy moralmente vestido. Tengo tenis, media deportiva, un jean y una camisa, obviamente que no. 25 años atrás a mí no me hubieran permitido dar un estudio bíblico vestido así, porque de hecho yo pastoreé a un pastor de tiempo atrás, y los domingos por la noche yo vengo sin corbata. Pues si ya está volcado desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pues, oye, dame un respiro. Y él rápido venía y me decía, te ves lindo, pero la collarina te hace falta. Pues la collarina. Imagínense que si era tan antiguo que a la corbata le llamaba collarina. Pues yo te respeto eso, fantástico, pero óyeme, eso no tiene que ver con salvación, ni tiene que ver con pecado, eso tiene que ver con estilo. Yo les aseguro a usted, mire, 30 años atrás, yo iba a dar una clase bíblica a un instituto, a un seminario. Yo iba con corbata y gabán. Ahora, si un seminario me invita a darle una clase y me dice que me tengo que poner un gabán, le digo, no voy, búscate otro maestro. Es más, le voy a dar un ejemplo todavía más reciente. El viernes pasado yo fui a una actividad de juventud en el área en el área este, para no mencionar pueblo, una actividad de juventud. Y yo me estaba preguntando, caramba, yo debería ponerme una chaquetita. Decía, pero es que eso es una actividad de juventud. Decía, pero Dios mío, es que pues, es la forma, ¿no? Pero voy a una actividad de juventud, pero finalmente accedí. Dije, bueno, pues si es una actividad de juventud, pues me voy con un mahón, me voy unas tenis, me voy con un suéter, pero una actividad de juventud. Por lo menos, yo no soy joven, pero hago lo posible, voy a hacer lo posible para que ellos de alguna manera imaginen que una vez fui joven, ¿verdad? Y ¿saben cuál fue mi sorpresa? Dije, gracias Dios mío, porque vine así. Porque el pastor
que considero que es más o menos contemporáneo conmigo, estaba vestido de una forma mucho más juvenil. Estaba hasta con unas bermudas. Y yo decía, de safari. Y yo decía, wow, gracias a Dios. Me dice, no, muchacho. Y yo bromeando le digo, mire, yo que iba a venir con un gabán. Muchacho, tú vienes con eso, tú tienes que quitar eso allá afuera y dejarlo en el carro. Si nosotros estamos aquí bregando con jóvenes, 25 años atrás, a mí no se me hubiera ocurrido, porque era la ética, ¿ves? Ahora, en aquella ética cualquiera podía considerar que uno estaba hasta perdido. De hecho, yo no sé si usted recuerda la palabra esmangueletao. Usted sabe lo que quería decir la palabra esmangueletao, ¿verdad? Fulano, este es un esmangueletao. Mire, que se subía la manga. Eso era un esmangueletao. Que se subía la manga. O que tenía una camisa de manga corta. Eso es una expresión ofensiva, peyorativa al que ve. Hoy en día no. Hoy en día ya no es así. No podemos hacer juicio. No, yo no. Yo obviamente, si alguien no viene, yo recuerdo una vez que hice una boda aquí en la iglesia. Y cuando llegó la persona que iba a hacer la fotografía, yo pregunto, ¿quién va a hacer la fotografía? Ella. Yo dije, no puede ser. No puede ser. Y le llamé. Le dije, mire, usted viene a hacer la foto. Dice, sí, yo soy la fotógrafa. Le dije, mire, usted me va a perdonar, pero usted no puede subir al altar. ¿Por qué no? Por la forma como usted está vestida. No puede subir al altar. Usted sube 5 pulgadas más de altura y usted va a estar expuesta. Y esta es la boda de la novia. Y los ojos de todo el mundo tienen que estar hacia la novia. Las bodas son para la novia. Y usted lo que va a hacer es que los ojos de todo el mundo se vayan para usted. Nadie va a mirar la novia. Así de claro se lo dije. Me dijo, no, pero no, yo se lo voy a agradecer. Persona rebelde al fin. Yo puedo entender los rebeldes, ¿verdad? Pues, cuando yo cerré mis ojos para orar, ella subió. Lo que ella no se percata es que el altar es de madera. Y yo sentí el peso del cuerpo de alguien. Y yo estaba orando, pero abrí los ojos. Cuando abrí los ojos dije, con permiso, perdóneme, voy a detener la oración. ¿Qué le dije yo a usted? Que usted aquí no puede subir, ¿verdad? Hágame el favor y se baja. Pues se lo buscó innecesariamente. Porque para mí, primero, no le hacía honor a la novia. No estaba respetando el proceso. La boda es la boda de una persona. Como estaba vestida, bendito el Señor, ¿quién iba a atender la novia y en la ceremonia el pastor? No. Bueno, y número 2, esa no es la forma de venir a una iglesia. Oiga, pero si hubiera venido para el culto, yo no le hubiera dicho absolutamente nada. Porque yo no tengo por qué jugar su necesidad, su situación, su crisis, sus problemas. Eso es otra cosa. Pero ella iba a participar y un profesional debe saber que no puede afectar la experiencia de la boda. Si la están contratando para tomar fotos, y es con la cámara que tiene que tomar fotos. Vamos a verlo ahí. Oramos. Los buenos entendedores entienden rápido.